Se los adelantábamos hace algunos minutos, nos preguntamos qué dice el último informe del Grupo Asesor Científico Honorario sobre la eficacia de las vacunas. ¿Cuánto reducen las vacunas las chances de muerte por coronavirus? Bueno, todo esto lo vamos a dialogar con el doctor Juan Gil, epidemiólogo, integrante del GACH y autor del mencionado estudio. Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, se conocieron los resultados en las diferentes franjas etarias, dependiendo un poco qué vacunas fueron asignadas a esos grupos. A nivel general, ¿qué se puede mencionar de la efectividad de las vacunas en el proceso de vacunación que está teniendo Uruguay? Bueno, en primer lugar que es muy auspicioso y la verdad que los resultados preliminares muestran que las vacunas que estamos administrando son muy eficaces para reducir mortalidad, básicamente. Esa es un poco la principal conclusión de ese trabajo. En los mayores de edad, mayores de 80 años, se reduce hasta 7 veces las posibilidades de morir por coronavirus al ser vacunado. Sí, a ver, como todos son estimaciones, ¿no? Cuando uno hace una estimación tiene que ver con, uno observa una porción de la población y sobre esa porción, que es una muestra que normalmente debería ser representativa de la realidad, lo que hace es una estimación, una aproximación, y ese valor estimado que da en cuanto a la reducción en este análisis que se realizó anda en el entorno de las 7 veces, una reducción de 7 veces o de las chances de fallecer si uno está vacunado respecto a no estarlo, ¿no? Para eso quizás estaría bueno que nos contara cómo se hace ese estudio, ¿no? Cómo se toma la población, quienes estuvieron vacunados, quienes van por la primera dosis, cómo se realiza para conocer esos datos que usted nos contaba. Bueno, metodológicamente cuando uno busca probar o tratar de evaluar si un tratamiento o una intervención es eficaz, lo que hay que hacer es comparar un grupo que recibe la intervención versus otro grupo que no la recibe. Bueno, en estos casos el desenlace buscado, o por lo menos evaluado entre ambos grupos, es la muerte. Es decir, que si lo que se hace es seguir a un grupo que fue vacunado y evaluar efectivamente si por delante en los días siguientes se produce el desenlace fatal, o sea, la muerte, y en el grupo que no está vacunado, a partir del momento que se infecta, se realiza lo mismo. Es decir, que el punto de origen dentro del grupo es la infección por COVID. Entonces, a partir del momento que se infecta a la persona, se la sigue efectivamente a ver si se produce el fallecimiento o no. Y luego al final lo que se hace es simplemente contabilizar el porcentaje de fallecidos dentro del grupo vacunados versus, y se lo compara con el porcentaje de fallecidos en el grupo no vacunado, ¿no? Con los criterios que se siguen. Esa diferencia entre proporciones o entre porcentajes se estima y es lo que produce la estimación de la reducción en términos de riesgo relativo, ¿no? O de reducción de riesgo relativo. Doctor, usted estaba justamente haciendo mención a los diferentes resultados según los diferentes rangos etarios. Pero también me pregunto qué pasa con la diferencia en cuanto, por ejemplo, a comorbilidades, que ya ha resultado ser un tema bastante importante en cuanto a lo que tiene que ver con la infección y también, sobre todo, con los resultados luego, los ingresos a CTI, la posterior muerte. ¿Eso también se diferenció para hacer el estudio? Bueno, en este análisis, que en realidad surge como la conjunción de distintas bases o distintas fuentes de datos, en realidad no existían otras variables de comparación o de ajuste. Es decir, que las únicas variables que se tenían para poder ajustar eran la edad, el sexo y el tipo de vacuna recibida para cada una de las personas. En el caso de la edad, acá tenemos que tomar en cuenta que las vacunas en realidad fueron administradas según una determinada priorización, es decir, que se comenzó y se seleccionó el tipo de vacuna de acuerdo a las franjas etarias, y también el comienzo de la vacunación también comenzó por franjas etarias. Entonces era de esperar que
que la vacuna en realidad está bastante ligada a la edad de la persona. Entonces, esas son cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de la comparación de las vacunas, que no se puede hacer una comparación porque no se toma aleatoriamente a un individuo y a otro y se le da la misma vacuna para la misma condición. Entonces, bajo ese supuesto, lo que sabemos es que además la edad condiciona en cuanto al fallecimiento, es decir, la probabilidad de morir no es la misma para un individuo que es mayor con respecto a un individuo que es menor. Es decir, que esta probabilidad aumenta naturalmente con la edad. Por lo tanto, la edad o este tipo de análisis es necesario realizarlo de acuerdo, o por lo menos estratificando por edad, dado que ya sabemos anticipadamente que esta probabilidad de fallecer va a ser distinta en función de la edad. No tuvimos acceso a otro tipo de variables. Claro. Con eso, cuando yo les comentaba de que en realidad se supone que la muestra a partir de la cual estamos infiriendo, a partir de la cual estamos tratando de estimar esta reducción, es representativa de la realidad, partimos del supuesto de que también entre grupos vacunados y no vacunados la distribución de los distintos factores de riesgo está también homogéneamente distribuida. Claro. Eso es un supuesto que hacemos cuando no tenemos la capacidad de tener medidas esas otras variables para poder compararlas y saber que esos grupos quedaron efectivamente balanceados entre sí. Venimos hablando entonces sobre todo de edad. ¿Qué pasa con las diferentes vacunas? Por nuestro trabajo, nosotros con el informativo recorremos mucho la ciudad, dialogamos con personas y yo he notado como dos posturas, ¿no? Los que piensan que Pfizer es mucho mejor y que en realidad hay personas que están esperando a que en algún momento se les llegue la posibilidad de vacunarse con Pfizer y hasta entonces no se van a agendar. Y por otra parte, otras personas que no quieren saber de nada con Pfizer por el famoso ARN mensajero, etcétera, y prefieren utilizar la metodología clásica del virus inactivado de Sinovac. ¿Qué nos puede decir en cuanto a la efectividad según el tipo de vacuna? Que también está influenciado por la edad, ¿no? Porque fue asignado a diferentes grupos etarios. Este trabajo solamente evalúa la efectividad vacunal o la efectividad de las vacunas respecto a la reducción de muerte, ¿no? O prevención o reducción de mortalidad. Es decir, enfocándonos en eso específicamente. Después hay otros... Los estudios que ha seguido de vigilancia que está haciendo también el Ministerio de Salud Pública apuntan también a medir la efectividad para prevenir ingresos a CTI o incluso prevenir o reducir nuevas infecciones. Si nos posicionamos en cuanto a mortalidad, que es el eje de este trabajo, ambas vacunas tienen un comportamiento muy similar de alguna forma porque se obtiene como si fuera el mismo grado, el mismo nivel de eficacia para franjas que son potencialmente más complicadas. Por ejemplo, si comparamos una misma eficacia en reducir para una franja de mayores de 80, que normalmente o naturalmente es mayor la probabilidad de que les vaya mal, se empata de alguna forma con la efectividad que se observa en franjas menores. Es decir, que en términos de mortalidad, ambas vacunas son muy eficaces para la reducción de mortalidad en este sentido, que es muy auspicioso. Por otra parte, doctor, se está sumando un nuevo punto a todo lo que tiene que ver con la etapa de vacunación, que es la franja etaria de los menores de 12 años, que también pueden hacer la diferencia. Se habla en algunos casos que la importancia de su inclusión no es tanto por el beneficio que puede tener para ellos mismos, sino más bien por la famosa inmunidad de rebaño. Me gustaría que, aprovechando su expertise, hablar un poco acerca de esa situación, cómo sería esa vacunación, qué riesgos, qué beneficios para un público que siempre es más sensible, ¿no? Cuando son más chiquitos son seguramente los padres los que tienen que decir y es algo que en principio parece estar cercano. Bueno, ustedes mismas lo han dicho. Cuando uno vacuna tiene dos grandes aspiraciones. Uno es el beneficio individual y otro es el beneficio comunitario o desde el punto de vista de la salud pública en tal sentido. La importancia de la vacunación de los jóvenes, más allá de aquellos jóvenes que pueden tener algún tipo de comorbilidad o patología de base que haga que tengan un riesgo individual de mala evolución específicamente si contraen el COVID, en el resto de los jóvenes naturalmente sanos, la importancia de llegar a ese grupo es poder contar con una mayor cobertura vacunal de toda la población, apuntando a esa protección a nivel de toda la población
que dimos a llamar o que todos, o que se habla de la inmunidad de rebaño, que vamos a ver si la vamos a conseguir con este tipo de vacunas, pero que normalmente pensamos de que esa protección a nivel de toda la población debería llegar a un determinado nivel donde específicamente se empezaría a observar esa reducción de las infecciones debidas a ese nivel de protección genérico de toda la población. Es decir, que cuanto más avancemos, cuanto mayor cobertura tengamos en cuanto a proporción o porcentaje de población vacunada, esperaríamos que se pueda observar ese efecto. O sea, ¿usted ve como plausible e incluso recomendable vacunar a menores de 12 años? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que tenemos que caminar en base a la evidencia y en base a lo que los estudios clínicos muestran en cuanto a seguridad, básicamente, porque la efectividad no tenemos, no hay hipótesis plausible que haga o hipótesis que haga pensar de que la efectividad varíe o que sea distinta, pero sí el avance seguro tiene que ser en cuanto a ser probada en términos de seguridad. Y por eso es que primero se arrancó por encima de los 18 años y algunos ensayos clínicos llegaban hasta individuos sanos de tal edad, 60, 70. Entonces, de a poco se va explorando para poder ir teniendo seguridad y avanzar. Lo mismo pasa con las poblaciones vulnerables o, por ejemplo, esto pasa en todos los ensayos clínicos más allá de las vacunas. Siempre se prueba primero en individuos sanos y luego se va avanzando y bueno, este es un poco el terreno que se está haciendo, ¿no? En el caso de los niños es exactamente lo mismo. Hasta ahora tenemos evidencia, o se tiene evidencia cierta de que por debajo, y en el caso de la vacuna de Pfizer, hasta los 12 años es segura. Entonces, un poco esas son las determinaciones que se van tomando paso a paso. Estaba nombrando la vacuna de Pfizer, pero se hablaba de que la inoculación en menores de 12 años iba a ser con Sinovac en principio. ¿Eso es que no está definido? ¿Cuál es más recomendable? ¿Ya se sabe al respecto? No, todos estos temas se van trabajando de a poco en base a la comisión, en reuniones con la Comisión Nacional Asesora en Vacunas, que tiene representación un poco de la universidad, del Ministerio de Salud Pública, algunos integrantes del GACH, que también yo le integro particularmente. Entonces, estas definiciones se van analizando semana a semana, día a día, en cuanto a las últimas recomendaciones o incluso experiencias que se va viendo también de que va surgiendo en el día a día. No hay una definición cierta hoy todavía, que no quiere decir que no sea inminente en esta semana, en estos días, ¿no? Pero hoy no tenemos una definición todavía al respecto. ¿Falta la autorización de Sinovac para menores de 12 años de agencias internacionales entonces para, digamos, dar ese aval? No estoy seguro, sinceramente, o sea, todos nos especificamos en determinados aspectos en cuanto a... yo estoy principalmente por el aspecto metodológico y obviamente que manejo ciertos conocimientos con respecto al avance de las vacunas y la evidencia, pero en este sentido yo no tengo esa información como para confirmarla en este momento. Bien, en esta situación que tiene Uruguay con este plan de vacunación que contamos hoy en día, ¿cuándo se llegaría a la llamada inmunización de rebaño? Es decir, ¿cuándo notaríamos cambios significativos en los contagios y sobre todo en la reducción de fallecidos, ¿no? Que si bien vemos menos personas ingresando al CTI, todavía no vemos descender significativamente la cantidad de muertes. Esa es la... Vamos a tratar de volver un poquito hacia atrás en términos de... Cuando hablamos de inmunidad de rebaño, es un concepto que básicamente lo que apunta es a decir, bueno, si nosotros tenemos una determinada inmunidad en la población que hace que evitás sistemáticamente los contagios, el virus deja de circular. Acá lo que tenemos que tomar en cuenta es que las vacunas que tenemos actualmente son eficaces muy eficaces para reducir mortalidad y enfermedad grave, pero un poco menos eficaces para evitar contagios. ¿Vieron? Y estamos viendo que las cifras y por lo menos los resultados que están dando en nuestro país rondan el 60-70% para prevenir o para reducir nuevos casos. ¿Qué quiere decir esto? Pero nuevos casos detectables, es decir que no tenemos ninguna certeza de que estando vacunados uno no se pueda infectar.
Eso hace que en realidad no estamos amputando la capacidad de infectarse, sino de expresar la enfermedad en términos graves o por lo menos detectable. Eso hace que una porción de la población con estas plataformas va a seguir infectándose. Entonces, eso hace que, al ser tan difícil de poder estimar cuál sería el porcentaje esperable para alcanzar, para que el virus deje de circular en tales sentidos, no lo podemos prever hoy. Es muy difícil. Por eso es que apuntamos y replicamos que hay que relativizar quizás ese concepto en estos momentos y sí apostar y sí estar conformes de la efectividad que tienen estas vacunas para transformar esta enfermedad, pasar de una enfermedad grave y letal en un 1% de la población a llevarla a prácticamente despreciable esa probabilidad de morir o de desarrollar enfermedad grave. Es decir, que la podamos tener como una infección viral de todos los años, del invierno, como hemos convivido con cualquiera de las otras viroses. Claro, doctor, pero justamente esa característica de que la vacuna no estaría evitando los contagios, por lo menos en la misma medida que la situación grave de la enfermedad, vuelve a hacer el hincapié en el tema movilidad, que continúa siendo clave y como todos lo sabemos y lo vemos, no se está logrando por lo menos a un punto tal de que colabore sí con la bajada de los contagios, que es lo que hoy quizá está preocupando también. ¿Cómo ve el impacto de medidas como por ejemplo la vuelta a la presencialidad de las escuelas? ¿Cómo pueden llegar a impactar justamente en esos números que seguimos apreciando hasta el día de hoy? Cualquier toque en la movilidad va a mover la aguja nuevamente. No sabemos, es muy difícil predecir, hay algunos modelos de colegas que correlacionan el R con la movilidad que se saca de Google y otras fuentes. Estamos completamente de acuerdo de que la movilidad se correlaciona, o el incremento de la movilidad se correlaciona con aumento de los contagios. ¿En qué medida? Es muy difícil porque existen varias fuerzas traccionando e incluso la movilidad, que lo que potenciaría es la interacción entre las personas y por ende los contactos y por ende los eventuales contagios, es muy difícil poderla correlacionar en este momento que tenemos un efecto que está contrarrestando, que es el efecto de la vacunación que está avanzando. Entonces, obviamente, nadie lo puede negar, es que por el aumento o el inicio o el reinicio de las clases con la movilidad asociada que trae de todos los padres, de llevada y traída al colegio y etcétera, va a movilizar y es una fuerza que va a traccionar hacia arriba. Ahora, hay que ver cuánto o qué fuerza tracciona más en este momento, porque estamos viendo algunas, si uno sale a la calle sabe que por más que tengamos, hay un set de medidas que están aplicadas, la movilidad existente es alta y sin embargo estamos en una etapa donde los nuevos casos diarios están de alguna forma estabilizados y tenemos indicadores tempranos y buenos de que también se está viendo una reducción de los ingresos a CTI, una reducción obviamente que se traduce en la ocupación de CTI y en las franjas mayores también se está observando ya una caída de la mortalidad para los mayores, ¿no? Que no es menor. Doctor, ¿ya es un hecho que vamos a tener una tercera dosis en nuestro país? Sí, podríamos decir que sí. O sea, no a nivel de implementación, pero sí, la decisión prácticamente está tomada y fundamentalmente para robustecer o para prolongar en el tiempo también la eficacia, ¿no? Es decir, que hay cierta evidencia de las dos cosas, ¿no? Que una tercera dosis puede reforzar y levantar la eficacia de alguna de las vacunas y a su vez también con la idea de reforzarla en el tiempo, ¿no? Porque sabemos que la titular de la inmunidad
humoral, o sea, los anticuerpos caen también o van cayendo a medida que pasa el tiempo, entonces también esa doble intención se persigue. Se hablaba de la posibilidad de que fuera de otro laboratorio, no de las que actualmente se están dando en nuestro país. ¿Se ha avanzado con respecto a eso? Bueno, nosotros somos un grupo asesor en términos de acercar la evidencia y suministrarla, pero todo lo que tiene que ver con la negociación y un poco estar atrás de las vacunas, eso se está encargando a nivel de presidencias, es donde se genera todo todo lo que tiene que ver con eso, y nosotros... Pero me refiero si sería positivo que lo fuera, o hay algún fundamento médico que ustedes consideren que haga de que fuera una vacuna diferente, aportaría a mejorar los números. Te había entendido mal la pregunta, disculpa. No, sí, efectivamente, se está analizando justamente el hecho en términos de seguridad, porque al principio uno tiende siempre a pensar de respetar sistemáticamente la misma vacuna, o por lo menos la misma plataforma que ha recibido. Y se está analizando también el hecho de intercambiar esas plataformas y poder recibir en forma cruzada para, por ejemplo, reforzar si tenemos disponibilidad de una plataforma que es más eficaz o más efectiva en esos términos. Nada en concreto como para decir, ya tenemos definido que se va a hacer esto tal y cual, pero sí se está analizando la posibilidad de intercambiar plataformas para robustecer esto mismo, con el mismo sentido que en la pregunta anterior. Doctor, ¿cuán probable es que llegue la variante india a nuestro país y qué pasaría epidemiológicamente si llega? ¿Se podría convertir en la variante dominante? ¿Estamos cubiertos ante esa nueva variación del virus? Bueno, a ver, a mí, de la misma forma que pasó con la P1, frente al ingreso, a la introducción de una variante que sea más contagiosa, más transmisible, con mayor chance de que se transmita rápidamente, tiene altísimas chances de que se vuelva predominante en el corto plazo, así como ha pasado con la P1. Eso hace que, obviamente, que las nuevas introducciones van a ser como la espada de Damocles en términos de, bueno, porque estamos siempre apostando a la vacunación. Entonces, en ese sentido, por suerte, estas vacunas están mostrando que, si bien pueden haber alteraciones en la eficacia o efectividad concreta frente a algún tipo, estas variantes las pueden llegar a afectar, pero no drásticamente como para decir perdemos eficacia, ¿sí? Entonces, eso nos da cierta tranquilidad y tenemos que estar muy atentos y estar esa vigilancia genómica y los grupos que están en esto específicamente a nivel de fronteras, y tener que tratar de blindar esas fronteras y tratar de evitar que la introducción se produzca, porque sabemos que una vez que se produce es muy difícil después frenar esa dispersión con una variante que es muy contagiosa, ¿no? Porque puede llegar a ser más contagiosa que las actuales. En su opinión, Sí. ¿ameritaría hacer un cierre más estricto de fronteras, sobre todo, por ejemplo, con Brasil, justamente para evitar el ingreso de esta variante, o es prácticamente inevitable? Del punto de vista del tipo de fronteras que tenemos nosotros, la frontera seca, que es una frontera básicamente abierta, yo creo que lo más importante es la vigilancia, el tener permanentemente la vigilancia en términos de poder identificar, de testear y tener sistemáticamente, poder dar seguimiento a los casos que se van teniendo y tener una muestra representativa de esos casos para poder secuenciar e identificarla, porque una vez detectada tempranamente uno puede tomar determinadas medidas. El cierre sistemático de fronteras frente a un eventual no se hizo para la P1 y no creo que sea factible como para estar pensando, porque estas nuevas, vamos a estar permanentemente afectados por estas nuevas introducciones. Este virus evidentemente tiene una capacidad de poder modificarse y generar estas distintas variantes que lo hacen difícil de tratar en este sentido, ¿no? ¿La plataforma de vacunas veremos. que tenemos hoy en Uruguay nos protege contra esa variante? Sí. No hay evidencia contraria. Es decir, que lo que se está viendo, y esto es permanente, ¿no? Todos están, si bien
pueden haber modificaciones, una reducción en cuanto a en términos de protección o de efectividad, no la anulan. Es decir, que eso nos mantiene en un buen escenario. Hay que ver cómo se desarrolla también, ¿no? ¿Qué se sabe de esta variante concretamente? Porque ya está circulando que es más virulenta o más agresiva, que también es más contagiosa. Científicamente hasta ahora, ¿qué sabemos de esta variante Delta? Que es, vamos a hablar un poco como decimos, ¿no? Hay gente que se especializa un poco más en determinados aspectos. Yo lo que les puedo decir de esta variante, que es lo que yo sé particularmente, es que sería levemente, vamos a poner en condicional, porque esto hasta no demostrarse, porque también se pensaba que la P1 traía una altísima transmisibilidad y después en términos reales no se evidenció de esa forma, pero tendría una mayor transmisibilidad, lo que la hace más difícil de frenar, diríamos, y aparentemente un perfil similar, tocando a un perfil un poco más joven, como ocurrió la P1, y también aportando cierta morbilidad en cuanto, no más agresiva que la P1, pero sí con un perfil similar en cuanto a esa afectación con casos más complejos a nivel de población más joven que no se veía con las variantes iniciales. En términos de eso hace que tengamos que tener esa misma prevención, y por eso es que cuando tengamos y podemos avanzar rápidamente en vacunaciones de franjas jóvenes, es muy importante para la población en tal sentido. Hay que tomar en cuenta también que el pronóstico de las personas tiene mucho que ver con las condiciones de base. Entonces, estos datos surgen de otros países y principalmente de lo que se ha observado en India. Y sabemos que las condiciones o los factores socioeconómicos o de protección o genéticos y demás pueden alterar también que se observe un mayor pronóstico, que cuando ingresa en una población de distintas características no sea específicamente o uno pueda asociar linealmente que vaya a ocurrir de la misma forma. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, perfectamente. Y aprovecho para trasladarle algunas preguntas que nos vienen llegando de los televidentes. Hay mucha preocupación por quienes recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID y contrajeron COVID en el medio de las dos dosis. ¿Qué deben hacer? Parece que hay un desconcierto cuando llaman a los prestadores, de qué tiempos deben esperar, si quedan o no inhabilitados para recibir la segunda dosis. ¿Qué deben hacer las personas que se contagian? Si hay infección intercurrente, o sea, entre las dos dosis, una vez estando vacunado, hasta ahora lo que se había definido es que esas personas en realidad esperaban o se les trasladaba hacia adelante 3 meses a partir de la fecha de resultado del test que le dio positivo. Eso principalmente se hizo por 2 razones fundamentales, que fue en su momento darle la chance, dado que al infectarse uno de alguna forma es como si estuviera recibiendo una segunda dosis de infección natural, básicamente. Entonces lo que se hace es postergar esa otra dosis para también darle chance a otras personas de tener acceso rápido a las vacunas, por un lado. Ese tiempo hoy se está reduciendo, se está evaluando reducir, eso es otra de las cosas que también se están analizando a nivel de la Comisión Nacional Asesora en Vacunas, para tratar de reducirlo, porque en realidad no es que haya contraindicación de que uno se vacune más cerca de la infección, sino simplemente era esa la razón. ¿Sí? Entonces ese tiempo se va a cortar, pero no está definido todavía en cuánto. Pero no tiene que iniciar de nuevo la vacunación, es decir, se tiene que dar la segunda. Si ya se dio la primera, se enfermó, se da la segunda. Exacto. Porque esa es una duda que nos llega. Capaz que no fui claro. Primer dosis, vamos a suponer que luego de la primera dosis, a los 10 días se infecta. Lo que va a suceder es que sistemáticamente el sistema de agenda se va a enterar de que esa persona fue positiva y contabiliza la fecha en que tuvo ese resultado del test positivo, y a partir de ahí la va a reagendar automáticamente, o la va a poner en cola, diríamos,
3 meses hacia adelante, eso es lo que ha ocurrido hasta ahora. Y llegada a la zona, y llegado el momento cercano, le va a llegar una notificación que tiene la fecha para ser agendada. Doctor, así ha venido funcionando hasta ahora. por otra parte, mucho se habla de que es un virus que ha llegado para quedarse, las mutaciones también hablan al respecto de eso y es inevitable pensar a largo plazo, más allá de que sabemos que es difícil por la variabilidad que tienen las características de esta emergencia sanitaria. Pero cabe esperarse que todos los años tengamos que vacunarnos contra el COVID, como puede ser en el caso de la gripe. ¿Qué información hay, por lo menos al día de hoy, de cuándo vendría a ser la segunda parte de estas 2 dosis? Si también van a ser 2 dosis, si van a ser 3. ¿Qué es lo que se puede esperar de acá a un año, por ejemplo? Hipótesis. Todos lo que hacemos es razonar en base a lo que nos parece que puede llegar a ocurrir, porque hay mucha incertidumbre. En mi opinión, lo que creo que va a suceder es que tengamos que... Porque ¿qué pasa? Todo esto tiene mucho que ver en cuanto al mantenimiento de la inmunidad. Es decir, primero que si durante cuánto tiempo se mantiene la protección que se genera por las vacunas. Para eso estamos recién empezando a vacunar y lo que se está haciendo es, a nivel de la vigilancia, a nivel del ministerio, hay un estudio que está transcurriendo que tiene que ver también con controlar a esas personas que se van vacunando en el tiempo con mediciones seriadas de su titulación de anticuerpos para saber hasta dónde llegan esos anticuerpos y con qué entidad. Eso por un lado. Es decir, que se produce una caída natural de esa protección y que por ende en algún momento hay que reforzarla. Y después tiene mucho que ver con las modificaciones del virus. Es decir, y la comparación de si estas mismas plataformas van a seguir siendo eficaces para contrarrestar el efecto de estos virus. Entonces, esa conjunción va a hacer que muy probablemente el año que viene o en determinado momento en el tiempo tengamos que volver a vacunarnos si es que no se redujo la circulación viral a nivel del mundo. Porque esto es una pandemia, es decir que el monitor va a ser si verdaderamente la circulación viral desaparece o cómo se transforma. Capaz que se transforma simplemente en una virosis, como decíamos hoy, en el cual hay, nadie se muere, nadie ingresa, no se cursa en forma grave y termina siendo una virosis de poca o de baja letalidad. Entonces, es muy incierto. Disculpen, pero es muy difícil anticiparse a estas cosas porque verdaderamente es lo que nos está pasando a todos en ese sentido. Doctor, ya lo tenemos que despedir, pero la del estribo, AstraZeneca, hay unas 5.000 vacunas que ayer se informó, se van a vencer en algunos días y ha habido como un rechazo popular a aplicarse esa vacuna. ¿Cómo puede meterse en el esquema de vacunación AstraZeneca? ¿Realmente es no recomendable? Van a venir más, supuestamente, a través del mecanismo COVAX, ¿no? ¿Cómo se mete eso en el esquema de vacunación contra el COVID de nuestro país? No, todas las plataformas, todas las vacunas que se han traído son buenas, han cumplido con los mínimos, o en el estándar mínimo para poder aplicar. Lo que ocurrió con AstraZeneca básicamente tiene que ver con esa llegada tardía que tuvo que ver con el mecanismo COVAX, que todos nos comimos un poco la pastilla inicialmente porque el mecanismo COVAX fue el que todos apostamos inicialmente. Y entonces, cuando llegan también con ese corto plazo de administración, entonces es bastante complicado por ese sentido. No porque la vacuna en sí, y por eso es que hay que tranquilizar también a las personas que la han recibido, es una vacuna muy buena, de las características incluso de las que estamos viendo. Y el efecto para poder... Yo, por ejemplo, en el estudio que analizamos sobre mortalidad, no fue incluida AstraZeneca porque todavía no había personas vacunadas. Y son pocas como para poder extraer conclusiones en tal sentido, pero la eficacia en términos de reducción de mortalidad y de reducción de enfermedad grave son muy similares a cualquiera de estas. Entonces, en ese sentido, veremos a ver cómo sigue esta historia. ¿Se termina el GACH, doctor? Esa pregunta del estribo fue no me la esperaba. Teníamos, bueno, lo que pasa es que todo tiene una razón de ser y el GACH en realidad fue creado inicialmente con fecha de siempre. Arrancó con una fecha de caducidad.
era un grupo de acompañamiento y era un grupo que, bueno, después se estableció un lazo muy importante, no solamente entre el gobierno y el grupo, sino también con la sociedad. Entonces se ha mantenido y todos hemos estado siempre al servicio de la población, básicamente, y del gobierno, obviamente, como asesores. Pero entendemos o se entiende que se ha cumplido un ciclo y bueno, que nos está haciendo reflexionar. Entonces, bueno, todo apuntaría a que en algún momento esto tendría que ir cerrando y bueno, se está buscando simplemente la forma de un mejor cierre y de que todo el mundo esté contento al respecto. Muchísimas gracias por su tiempo, por su generosidad en este diálogo con Arriba Gente. No, por favor, a las órdenes, un gusto. Que pasen bien. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el epidemiólogo integrante del GACH, el doctor Juan Gil.